01. Estamos con nuestro panel de los días miércoles, Francisco Martorell, Verónica Pinilla. ¿Por qué me ponen que está Claudio Salinas y Alberto Mayor? ¿Dónde está? Juan Francisco Lagos no tiene nada de eso. No venía, parece. ¿No venía? ¿Viniste disfrazado de Claudio Salinas? Viniste disfrazado. No, venía originalmente. Difícil tareas. Juan Francisco Lagos, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. José Francisco. Oye, Fernando, pero tú sabes que es la primera vez que viene José Francisco Lagos como abogado. Pero ¿Verdad? ¡Felicidades! Muchas felicidades. Es que por eso te deben haber cambiado el nombre, porque ya no eres el que eras. Ya no soy un... Sí. Como dirían los argentinos, el doctor Lagos. El doctor. El licenciado en Centroamérica. Exacto. Oye, ¿y el examen de grado bien? Bien, pero fue el año pasado. ¿Qué fue? Juró ahora. Fuiste al juramento, sí, te dieron el título. Después el grado, la práctica y una espera eterna en la Ahí Corte hiciste la Suprema. práctica, sí, pues. Sí, está todo listo. En Renca. Y ya está, ¿ahora qué? Ahora ya no me queda nada. Ahora tiene que trabajar. ¿Estás buscando pega o tienes que poner bufete? ¿Cómo se hace? No, bueno, cada uno trabaja en lo que quiere, pero yo estoy en República full time. Estás en República full time. Sí. ¿Y tú hiciste el título con una especialidad? Todos mis electivos fueron en laboral, pero ahora estoy haciendo un magíster de estudios políticos, que es algo un tanto no tan relacionado con el mundo del derecho, porque la gracia de derecho es que... Ya vemos. Van a haber más escaños por los que competir. Está tomando forma este perfil profesional. No te olvides tú de la cuna que te dio el origen y el sustento para poder crecer, que es la clave. Muchas gracias. De aquí además han salido varios. Oye, sí. Varios subsecretarios, ministros, diputados, senadores. Sí. Y constituyentes, saldremos algunos. Estamos lanzando la candidatura. Yo no voy a dar nombre. Yo voto por Francisco Martorell. Yo no voy a dar nombre, pero sí voy a contar el hecho. Fíjense usted, y probablemente les pasa a muchos los que nos están escuchando, todo esto básicamente en el mundo de profesionales, porque a ciertas personas independientes no los conocía antes y por lo tanto no sé si es que están en la misma. Pero profesionales que uno conoce, viene el acuerdo de nueva constitución y estaban en redes sociales, pero no tuiteaban nunca nada, y de repente tú ves que tuitean 12 twitters al día sobre cualquier cosa. Y tienen una opinión fantástica y posiciones. Yo creo que aquí se debería hacer a ti. Y yo creo que... yo llamé el otro día a uno y le dije, vos te estás candidateando para ser constituyente. Sí, me decís, se nota mucho, pero obvio. Estabas totalmente fuera de Twitter y de pronto empiezas a hablar prácticamente de todo. ¿Y son independientes o independientes? Independientes. Es que yo creo que para todo aquel que es la persona que más necesita darse a conocer por supuesto, en su posición, porque los partidos políticos presentan a sus propios candidatos. Claro. A todo aquel que le gusta la política, la posibilidad de ser constituyente es muy entretenido. Es muy entretenido porque es un año, es corto, es histórico, tiene además una cosa... Sí, pues una cosa épica. Literalmente pasas a la historia. Claro, que si se cumplen todas las condiciones para que funcione. El otro día yo entrevisté a José Massa y le decía, ¿le puedo pedir un favor, profesor? No se candidate a usted. Pues, si hay uno que se tiene que seguir dedicando a la ciencia y no perder un año, él, sacando libros, divulgando, hablando. No, pero él ya está en una posición donde puede darse el lujo de poder parar un año, y créeme que Marte no se mueve un segundo de su órbita. No sé, acaba de sacar un libro para niños, el mismo polvo de estrellas para niños, y es maravilloso. Sí. Pero es un perfil curioso el que van a tener los constituyentes, porque después no van a poder ser candidatos. Entonces, hay gente que le gusta la política. Un año nomás. Es decir, las elecciones... Las elecciones de la parlamentaria. Ahora va a haber una pelotera. No, también llegó Alberto Mayor. ¿Cómo estás, Alberto? Hola, ¿Cuándo sale el libro? El próximo martes, miércoles, va a estar en librería. El viernes el lanzamiento. Bien entretenido el libro, tengo que decir. Oye, Alberto, ¿querrá ser constituyente, no? No, pero lo que decían es importante, el tema yo creo que no va a ser viable en absoluto decir que no pueden ser candidatos después los constituyentes. O
sea, no va a ser viable en términos de más allá de lo que diga la ley, o sea, da lo mismo, van a tener que cambiar eso porque obviamente va a haber gente que va a ganar mucha legitimidad en ese proceso y lo que más necesita el sistema es legitimidad, entonces de eso come. Entonces eso sirve al sistema, sirve a los mismos partidos. Lo sustenta. O sea, pero en tiempos de campaña los constituyentes deberían estar en función, entonces esa es la complejidad. No, pero es que ahí lo que... el tiempo que dure. Sí, bueno, pero... Va a haber una discusión que va a ser interesante de ver, quién sabe lo que pasa en realidad, pero va a ser una discusión sobre el sueldo que le van a dar a los constituyentes. Los constituyentes van a trabajar full time y durante casi un año y para evitar que solamente puedan acceder a ser constituyentes personas que se pueden financiar porque son pudientes y por lo tanto no necesitan plata, vas a necesitar hay un acuerdo, son como 50 UTM, 2,5 millones. 50 UTM. Pero ¿por qué va a ser menor, por ejemplo, a la remuneración de los diputado? parlamentarios? Claro, Claro. no tiene No tiene sentido. Tiene ningún sentido. No, y además, ¿Por qué no va a haber asesoría? Van a ser bastante más importantes porque van a definir la próxima Entonces, constitución. todos esos digamos. absurdos van a empezar a caer. Pero claro, cuando se posicione el concepto. De hecho, todo esto se puede ir a las pailas si es que mayoritariamente la gente dice que no quiere una nueva constitución. Si esa es una pregunta válida dentro del plebiscito. Ahora, lo que pasa es que la iniciativa también, tratando de entender la lógica del legislador, a los que definieron las reglas, es que tú eres constituyente pero no tienes el incentivo de serlo para ser justamente candidato, por lo tanto, tu participación en el proceso constituyente es de alguna manera puro, o sea, no hay otros incentivos detrás, pero es verdad lo que dice Alberto, o sea, una persona que ha estado meses trabajando en el proceso constituyente, que conversa con la gente, que se reúne en grupos, que levanta información, es los nuevos líderes de alguna manera que nos interesa pero tener. como decía José Francisco, hasta ahora el calendario es demasiado estrecho. Es demasiado sí. estrecho, por lo tanto, esta asamblea constituyente estaría terminando después de las elecciones. Sí. Y además el requisito que puso el CERVEL de que no puede coincidir al menos en 60 días con otras elecciones, que son las presidenciales y las parlamentarias. Y además otra cosa con respecto a esto mismo, es que lo más caro no solamente va a ser que la remuneración de las personas que van a estar ahí, sino que la campaña. Entonces, los diputados, como tienen un sueldo alto, tienen la esperanza de que pueden endeudarse y como tienen una remuneración muy alta, pueden como cargarla a su dieta, a su eventual dieta. Pero los constituyentes... Aunque esta sea más baja, dices tú. Claro, no, que esto sea más bajo, o sea, si el sistema es el mismo que los diputados, las campañas son carísimas, porque los distritos son, no sé, en Santiago de 1 millón de habitantes. Entonces va a ser muy difícil... Dinos a nosotros, que fuimos candidatos por el mismo distrito. Claro, va a ser muy Todavía difícil. estamos pagando la campaña. ¿O no? Yo bueno, por lo menos hablo por mí. Porque ya tenía la presidencial, y esa no tiene devolución de voto. O sea, eso fue construido, ¿no? Lo que quiero, una cosa que es interesante, que nadie sabía. Habían hecho alguien se le había ocurrido esta trampita, que es un claro mecanismo para evitar que surjan nuevos liderazgos, y era que la única elección en Chile, oficial, hecha por el CERVEL, que no tiene devolución de voto, es la primaria presidencial. Entonces, o sea, es como para decirte, mira, no te candidates a una primaria. Que nada nuevo sea creado. Claro. Entonces, evidentemente después yo Tú ya te diste por no, nada, o sea, todo por internet y chao. Además que los distritos son enormes, porque son enormes, entonces imagínate la cantidad de territorio que tienes que recorrer con la cantidad de gente que tienes que hablar, es mucha plata. Ya, está bien, pero estamos de alguna manera... incentivando que la gente... dando la sensación de que estas cosas como que no han pasado nunca, y los procesos constituyentes han pasado en montones de partes y los problemas de este tipo de naturaleza tienen formas de solucionarse o plantearse con determinado tipo de reglas, digamos. Si es que uno fuera a topar y decir, mira, esto no va a resultar porque no va a haber suficiente gente que esté dispuesta a ganar tan poca plata para estar un año ahí. Entonces, pero el problema no es de voluntad, efectivamente, es de las consecuencias que trae eso, porque si es que el candidato que se endeuda ve que con su sueldo no va a alcanzar, va a haber formas alternativas de conseguirse los recursos, y que eso básicamente puede ser que vuelva al maletín, o que básicamente busquen... Maletín nunca se va a ir. No, pero ahora puede ser una práctica mayormente pero yo creo que institucionalizada. eso, la verdad, está cada día más reducido. ¿Por qué? Porque además existe una sensación de que apoyar
al sistema político o a la política, hoy día, cada día está más juzgado socialmente. En realidad no es fácil. O sea, uno que ha estado en terreno y que conversas con la gente, ya formar parte del sistema político tradicional es un problema. O sea, ahora, para los independientes también va a ser complicado, porque la plataforma que te permite un partido político está más establecido, está claro, va a tener que competir con un independiente. Ojo, a mí me parece que los independientes tienen que formar parte de este proceso sí o sí, pero ahí hay que buscar los mecanismos que sean relativamente equilibrados. Ahora, ¿qué es lo que pasa después? Por ejemplo, un constituyente va a ser PEP, va a ser una persona expuesta políticamente bajo el sistema de crédito, que eso no es menor, porque eso después involucra a toda tu familia. O sea, disculpen que hable en primera persona, pero yo fui candidata y después mi hermana tenía problemas para encontrar crédito, mi otra hermana también, una compañera que fuimos una vez socia, estábamos en una sociedad que nunca utilizaba, me decía, oye, me metiste en un tremendo problema porque ahora tengo o sea, son cosas que hay que evaluar. Hay personas en Chile, hay personas políticamente expuestas. Y depende mucho en el comité de personas políticamente expuestas, ¿ya? De para qué lado van esas personas, cómo es el tratamiento. Hay personas políticamente expuestas que les conviene ser políticamente expuestas y hay personas que no les conviene. Entonces los bancos, para ser bien claro, ¿ya? No te tratan igual. No, porque además una persona políticamente expuesta pasas a una comisión financiera especial dentro de tu banco. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? No creo que esto sea lo más importante de la discusión, pero hay consecuencias también después de ser constituyente que también hay que ponerlo sobre la mesa. Y al final son las cosas que pueden ser muy prácticas, pero es relevante para alguien decidir si va de candidato o no. Si las personas tienen familia, tienen que ver cómo van a subsistir. No, pero es una cuestión. Yo supongo que eso se va a tener que resolver en la idea de que haya un pago lo más idóneo posible para poder mantener a la persona. Devolución de votos, que haya... Exacto, si no claro. vas a básicamente incentivar que solamente estén aquellas personas que pueden autofinanciarse. Y esas personas, por cierto... Por los partidos que tienen el dinero para poder... Para poder hacerlo. El sistema tiene que lograr que todos los que puedan y quieran ser candidatos y que tengan apoyo ciudadano puedan hacerlo. Y no tal pie. Hoy día como está, para que seamos claros, ¿ya? Y no sin ningún afán de desincentivar a ningún independiente, pero hoy día como está, significa que, por ejemplo, en el distrito donde estamos hoy día, un independiente que va fuera de una lista entonces de partidos, ¿ya? Tiene que ganarle a 9 candidatos, juntos, a la suma de los 9, para poder entrar. Eso, si no hay listas de si no hay listas, es que no hay listas, ahora sí hay listas. No hay listas de independientes. Pero si hay listas de independientes, también tienes el problema de que además estás compitiendo contra listas establecidas que tienen financiamiento, que tienen estructuración, que la lista tiene una coherencia, tiene una cierta coherencia política. Ya, está bien, pero ahí por último tú tienes la posibilidad de generar un periodo donde te das a conocer y de hecho es lo que yo te venía diciendo, que está lleno de gallos que están más locuaces que nunca en Twitter. Proponiendo un montón de cosas. Pero Francisco siempre ha sido activo en la red. No podemos suponer que ahora lo va a hacer porque desde chico que Francisco le pedía a la mamá para cumpleaños, ay, yo quiero ser constituyente. Desde los 80. Levanté la mano, pero no me dejaron. Ahora es el momento, Francisco, de apoyarte. Oye, metámonos en algunas de las cosas interesantes. Mucha gente está preguntando ¿cuándo el lanzamiento del libro? El lanzamiento va a ser el viernes. El libro se llama Big Bang. Big Bang. Va a ser el viernes 20, probablemente va a ser a mediodía. Lo hace que estoy viendo una cosa que no es menor en el Chile de hoy, que es el lugar. Ya sea porque no hay lugares que habían, como el hecho de que hay lugares que uno pueda tener una probabilidad cierta de que no vaya a pasar algo en esa zona, digamos. O sea, ya no estás pensando en hacerlo en la Plaza de la Dignidad, digamos. Hay un problema en hacerlo en la zona, por ejemplo, o sea, la Biblioteca Nacional, qué sé yo, que son lugares habituales para este tipo de cosas. Es difícil pensarlo, dado que ha sido la zona Santa Lucía, ha sido una de las zonas más afectadas. Entonces estoy viendo eso y estoy contactando distintas salas, qué sé yo, que a ver cómo lo podemos hacer. La idea es que sea en el centro, ¿ya? Y va a ser a la hora de almuerzo. Ojo, va a ser a la hora de almuerzo. La idea es que la gente... Bueno, que la gente puede ir cuando... Que es una tradición que pasa mucho en muchos países, ¿eh? Que es como hacer eventos para que la gente cuando sale a la hora del almuerzo alcance a pegarse el pique, estar una hora, se demoran un poquito más, una hora 20, y están un rato ahí pueden comer ahí un sanguchito y listo.
Buena idea. Me imagino que habrá algo para comer después del lanzamiento del libro. Eso depende de la editorial. Yo desgraciadamente solo soy el escritor. Oye, Alberto, ¿ibas a invitar a tu panel preferido o no? Pero bueno, por supuesto. Yo escribí el prólogo, así que mejor que me inviten. Sí. Obvio que nos tiene que invitar, po. Obviamente. ¿Y qué editorial es? Catalonia. Así que, bueno, tenemos libros y hay cosas que están pasando. Hoy día se vota la acusación constitucional contra el exministro del Interior, Andrés Chadwick, y como siempre pasa, y yo me acuerdo la primera acusación constitucional que me tocó ver, que fue la acusación constitucional contra los jueces. ¿Te acuerdas con los jueces al principio, donde se desequilibra Sí. en contra de los jueces por los votos de Sebastián Piñera y Hugo Ortiz de Felipe y Pérez Walker. Y Ignacio Pérez Walker, que dan los votos para acusar al ministro Cereceda y todo lo demás. Y hoy en día también se habla de 3 votos o 4 votos, que está 3 votos aquí o 3 votos allá, y básicamente apuntan, porque ya los tienen ubicados, cómo vota Juan Pablo Letelier, cómo vota José Miguel Insulza. Y que pueden abstenerse, y la abstención va al rechazo, digamos, de la acusación. O sea, hay 2 posibilidades. Pero ¿cómo ven esa...? Yo creo que gana la acusación. ¿Tú crees Creo que gana. Sí, o sea, solo leyendo los mismos actores que como que prepararon la escena. O sea, si José Miguel Insulza va a votar, va a abstenerse o a rechazar, no va y dice que sería muy complicado para él, dado su relación personal, qué sé yo, ir en contra de Chadwick. Sería muy absurdo anticipar que por una relación personal va a apoyarlo. Sería lo que eso significa es que anticipa lo contrario, digamos, anticipa que él va a estar a la altura del Estado y no de las amistades. Entonces, me parece que es evidente que ese voto va para... Lo de Letelier nunca se sabe, pero Letelier apostará a mayoría. Me parece que es lo habitual. No, pero no es fácil este tipo de cosas, porque tú tienes la acusación constitucional contra el presidente a renglón seguido. Y por lo tanto, pueden haber varios que estén pensando en, a ver... Pero puede ser cabeza de turco esto. Eso es lo que te digo. Claro, Puede ser por eso. uno u otro, pero no los dos. No los dos. Claro. Y por lo tanto, Chadwick puede terminar siendo el fusible del presidente Piñera. Ahora, pero hay una cuestión fáctica que podría cambiar ese escenario, porque la encrucijada a la que se han enfrentado los senadores hoy día, probablemente en la acusación del presidente, esto es probabilidad, se pare antes en la Cámara de Diputados. Entonces, también no son las mismas personas las que se van a ver entre esa encrucijada. Ahora, puede que haya una orden de partido que, según han manifestado, no hay. Entonces, ahí se supone que son personas distintas las que ven el problema similar. Claro, pero desde el punto de vista del oficialismo, obviamente que si hoy avanza lo de Andrés Chadwick, lo otro tiene menos viabilidad. Porque el único argumento sería, bueno, si no es responsable político de todo lo que ha ocurrido en estos tiempos, el que fuera ministro del Interior, ¿quién es el responsable político y quién es el que merece una acusación constitucional? El presidente de la República, que era su jefe directo. Ahora, yo creo que vamos a tener sorpresa todavía con los votos. Creo que Insulza va a tener seguramente una posición muy vinculada también a su futuro político. Es decir, si quiere permanecer en carrera presidencial, votar en contra de la acusación lo sepulta. Creo que Letelier, por otro lado, va a ser muy difícil que soporte la presión del PS, pero hoy, por ejemplo, escuchaba a Felipe Arboe, que explicaba en otra radio que quizás a veces había que tomar consideraciones en bien del país, por poco populares que fueran. Entonces, no sé qué es lo popular hoy día, si lo popular es aprobar la Constitución o lo popular es no aprobarla. Entonces, pero a propósito de la acusación. A propósito de la acusación. Lo popular es aprobarla. Claro, lo que pasa es que ahí yo creo que hoy día más que nunca, y tal vez ha sido una de las... Hoy día yo creo que se manifiesta y se materializa en esta acusación constitucional efectivamente la vinculación con la responsabilidad política de los hechos, como nunca. O sea, para mí representa un hito en términos de las decisiones políticas tienen responsabilidades. Y las decisiones de las responsabilidades de gobierno también tienen responsabilidades en los actos, en este caso, de la seguridad pública, el uso de la fuerza, la violación a los derechos humanos, el acoso en términos de cómo la sociedad se manifiesta. Y
Creo que eso está materializado en lo que va a suceder con Chadwick. Yo creo que es muy difícil que a Chadwick no lo acusen constitucionalmente porque el gobierno ha tenido un rol en esta intento de control de esta movilización social que no ha sido neutral, no ha sido inocua, ha sido ha tenido un carácter y una personalidad muy específica. Se han cometido también muchos errores en Carabineros de Chile, más allá del dolo o no, digamos, ha habido mucha irresponsabilidad. Entonces, esta falta de control, esta incapacidad de poder manejar la movilización social, obviamente el gobierno tiene una responsabilidad. Entonces, si no es el presidente, bueno, tiene que ser el ministro del Interior. Entonces, yo creo que es muy difícil que salga de esto Chadwick, de la verdad. O sea, no lo veo positivo para él. Algo que dijo Hermosilla en el alegato en la Cámara de Diputados fue, bueno, pero salió Andrés Chadwick y la situación siguió más o menos similar en... Sí. Exactamente. Bueno, y lo de ayer tenemos una niña hoy en la posta central grave por lo que dicen los informes médicos, entonces el estado crítico. Le pegó una lacrimógena en la frente. Entonces, y hubo otros 7 heridos de la misma forma, digamos, menos grave, pero también una situación similar donde se dispara los gases hacia la gente. Entonces, bueno, sí, hay varios videos dando cuenta de eso. El gran problema es que, yendo a la acusación misma, es que los argumentos que se esgrimen, y que aquí el problema es que el término responsabilidad política es un término demasiado amplio y poco materializable en lo concreto. De partida hay que ver si es que la acusación constitucional es la forma de materializar la responsabilidad política, porque uno, por las causales específicas que tiene, pero segundo, por la argumentación que se dio. Porque si es real la argumentación que se da en la acusación constitucional, no hay ninguna razón para que ningún otro ministro del Interior, ningún otro ministro, en caso de abusos de Carabineros, no sea acusado constitucionalmente. No hay ninguna razón. Porque básicamente lo que se está señalando es que en caso de que haber abuso de Carabineros, el ministro de Interior tiene directa responsabilidad sobre esos hechos. Y eso es curioso, ese argumento es curioso porque cuando se tramitó la nueva ley de modernización del Ministerio de Interior, hay actas de esa ley donde, por ejemplo, el mismo senador Girardi dice esta nueva ley es una ventaja porque permite desligar al poder político de lo policial y que los políticos no van a poder ver los protocolos ni mandatar directamente en el actuar de las fuerzas públicas. Si eso es verdad, si esa ley se aplicó y si esa ley se cumple, no debería haber ninguna responsabilidad particular de Andrés Chadwick en relación a los abusos de Carabineros después del 18 de octubre. Si es que no se cumple ese protocolo, que no es lo que se argumenta en la acusación constitucional, entonces ahí sí estaríamos de cara a una responsabilidad política y que merecería una acusación constitucional. El gran problema es el que señaló Hermosilla, que es que básicamente si es que Chadwick es culpable, no hay ninguna razón por la que Gonzalo Blumel tampoco sea culpable, ni el que venga, ni los que estuvieron. ¿Por qué? Porque si se sigue realmente ese argumento, significa básicamente que no hay ningún ministro de Interior que pueda controlar todo lo que hacen 80.000 carabineros en las calles todos los días. Esa es una justificación que se da en un sistema relativamente estable, con normalidades y con una falta de movilización social extensa como se ha dado hasta el día de hoy. Llevamos casi 60 días de movilización social donde ha habido un enfrentamiento permanente día y noche de las fuerzas de orden. Estamos viendo lo que sucedió ayer en la Plaza Italia. Entonces, frente a esos hechos, y es un poco también lo que la misma ciudadanía de alguna manera siente que no hay consecuencia frente a los actos que ocurren. Yo no digo que no ha habido una crítica a Carabineros, obviamente que la hay, el general director de Carabineros, también uno debería buscar las responsabilidades ahí, pero es obvio que desde el caso Catrillanca hacia adelante, el mismo ministro estuvo enfrentado políticamente a muchas situaciones irregulares, a mucha crítica, ¿no es cierto? El mismo ministro Chadwick, que me parece que es su rol. Tenía la obligación de empezar a desconfiar de Carabineros un poco. Claro, nunca lo hizo. Entonces yo creo que ahí hay un punto de inflexión que él nunca logró hacer, probablemente por su lealtad también al sistema. Ojo, yo no digo que esto en otro gobierno no hubiera pasado lo mismo, porque hay una práctica desde el Ministerio del Interior muy arraigada. De hecho, en el ámbito, por ejemplo, del tratamiento de la situación en la Araucanía, en los otros gobiernos
Hay muchos más muertos comuneros mapuches que... La diferencia estaba en que la estabilidad política era mayor y que el control era mayor, y por lo tanto había políticamente una aceptación a esos actos. Y a ver, es que ese problema del escenario, de la circunstancia, no puede ser motivo que porque cambia el escenario de la circunstancia, eso sea susceptible de tener una pena en particular a alguna persona en concreto. Claro, pero ese es el gran problema. No, lo que pasa es que seguir con el juego, a ver, si no nos engañemos, o sea, la acusación constitucional es efectivamente un voto político, ¿ya? Y efectivamente tiene que tener una fundamentación, porque o si no, eso desvirtúa el principio de legitimidad de la política, pero no tiene que ver con el fundamento, tiene que ver con que efectivamente hay determinadas personas que el sistema político establece que bajo determinadas condiciones tienen que cumplir un rol, que es un rol histórico, y ya lo estábamos hablando, que es el rol del cabeza de turco, y tiene que caer para dar una señal de que hay una responsabilidad efectivamente política en el sistema. Efectivamente, si el señor... Porque, ¿qué es lo que esto significa? Si el señor Andrés Chadwick se defiende realmente ayer, el señor Hermosilla no alcanza, no dice solo lo que dijo, que es correcto, tendrían que ser todo el Ministerio del Interior, y sobre todo el que vino después, ¿ya? Sino que habría añadido algo que dijo Hermosilla antes y que no lo dijo ayer, ¿ya? Que es agarrar su mano y apuntar hacia arriba y decir, aquí él no era el jefe. Si él hacía eso... Claro, como si el ministro del Interior no hubiese tenido superior. Exacto, exactamente. Entonces, si él hubiese dicho, aquí hay un jefe, que es el jefe de Estado, que en última instancia es la persona a cargo de la seguridad, entonces efectivamente la acusación se va, porque todos entienden que acaba de entregar al presidente. Pero él lo que hizo fue decir, simplemente la primera parte del argumento, esto vale para todos los ministros, ¿ya? Y no la segunda parte. Y lo central es que en definitiva hubo una serie de decisiones que se tomaron en todos esos días, que razonablemente, y esto es una cosa que nos pasa a todos quienes participamos del mundo de lo público, razonablemente la carga de la prueba está en contra de una. O sea, en el mundo público no es lo mismo que en el mundo privado. Sí. La carga de la prueba está al revés. Tú tienes que demostrar que cuando no había ni un carabinero en ninguna estación de metro, no fue culpa tuya. Que no fuiste tú el que no fue diligente, sino que fue Carabineros el que no fue diligente. Y por tanto tendrías que haber sacado al general director de Carabineros, porque no puede ser que tú cierres el metro para protegerlo y no pongas Carabineros en ninguna estación de toda la red de metro, ¿ya? Entonces tienes que tener una línea de argumentación en la cual tu defensa sea material. No basta con decir yo soy inocente, demuéstrenme lo contrario, porque esto no es un juicio penal, sino que es un juicio político, en el cual además es un funcionario público que tiene que demostrar que hizo su pega, porque hay ostensibles maneras de pensar, ¿ya? De que tal vez no la hizo bien, o que sencillamente esto ocurrió con una instrucción, porque no puede ser que vengan los eventos de daños a las personas y resulta que no hay un momento en el cual una señal política contundente haya significado que esto baja radicalmente por varios días. Y eso no ocurrió, nunca ocurrió. Hagamos una pausa, sí, y seguimos después, José Francisco. Volvemos con combinación clave. La clave me escucha. La buena onda y la vibra playera se encienden como luces de neón para brillar toda la noche en la más fabulosa fiesta de Año Nuevo en Sheraton Santiago. Cena buffet en el Bohío y buffet premium en el CID. Decoración a cargo de William Geiser. Información y reservas al +56 22 707 1111 y al +569 4906 4701. Asegura tu diversión jugando en equipo, descubriendo la naturaleza, chapoteando en la piscina, practicando bowling con amigos y convirtiéndonos en artistas. Además podrás experimentar la magia de la ciencia. Ven a ser amigos, cantar, reír, competir, cocinar y mucho más. Todos son bienvenidos. Más información e inscripciones, clubprovidencia.cl. Club Providencia, encontrándonos en familia. Tanto motel que hizo. Oye, pero ¿por qué no Perro muerto. ¿Y no te voy a identificar? Hotel 10 de julio, buenas tardes. Muy buenas tardes, motel. Sabes que estamos llamando acá de Radio La Clave, el programa que estamos completamente al aire, y primeramente nosotros, el programa de la pasión, de la piel, de la carne rica. Nosotros estamos también festejando con ustedes el Día Nacional del Motel. Un fuerte abrazo a todos los calenturientos, a todos los apasionados, al vigor sensual. Ya. Queríamos saber, en primer lugar, la clientela. ¿Tú sientes que el chileno está haciendo más el amor o menos
después del 18 de octubre. Parece que más. Más. Oye, aquí tenemos ¿Te puedo gran creer? dato, ¿viste? Hay un rubro que está prosperando. Claro. Hay un horario que se está haciendo el amor más temprano que antes, Claro, me porque imagino, ahora ¿no? se sale más temprano a la ¿De oficina. la hora del taco? La hora del taco. La hora del taco se Pero se retrocedió. adelantó, ¿no? De las 6 en adelante. De las 6. ¿Hora pic? ¿Actual? Entre 6 y 8. Está llegando jóvenes enajenados, jóvenes vigorosos con la cara tapada. Encapuchados no han llegado. No. No los dejan acá entrar. Tienen cámara. Carabineros con estrés que quieren soltar tensiones. Tampoco. ¿Cuál es el cliente hoy el que te está llenando y haciendo rica? Y adiós te bendiga. Dios te bendiga y toco fuertemente la madera acá. ¿Algún famoso que quieras delatar? No. No. Yo no conozco a nadie Ni escuchas a nadie y no sabes si es Don Francisco o no es Don Francisco. Soy el gran Roca Balbuena, querido y odiado por muchos. Escuchémonos, amables amarillos, en ¿Qué es qué? De lunes a viernes desde las 16:30 horas. La clave, me escucha. Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave, me escucha. Ahora contesta a tu anexo desde tu oficina, el aeropuerto, el metro, donde estés, porque con Central Telefónica Virtual de BTR Negocios puedes conectar las llamadas fijas y móviles de tu pyme a un solo número. BTR Negocios, vívelo hoy. Está junto a nosotros Marley Coffee, un café 100% orgánico en 6 diferentes variedades para disfrutar donde tú quieras. Encuéntralo en supermercados, minimarkets y cafeterías del país. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. El espíritu navideño se vive en Sheraton Santiago. Vive una experiencia sensorial de la mano de la chef ejecutiva Silvana Mateluna. Este 24 de diciembre se celebra con música en vivo y una variada oferta culinaria en 3 espacios exclusivos. Reservas al más 562-2707-1111. Estamos en nuestro panel y vamos al otro tema que me parece interesante. Lo estábamos conversando también en la mañana, que tenía que ver con esta agenda antidelitos de cuello corbata que se planteó y que hizo sacar de su ostracismo al fiscal nacional, al fiscal Abbott, quien criticó que hay mucho énfasis en las sanciones que se suben, pero hay cero recurso y cero preocupación por las facultades para investigar, para que puedan los servicios realizar las querellas que correspondan. Y eso también lo dijo el Tribunal de la Libre Competencia, y bueno, el Servicio de Impuesto Interno no ha dicho nada, porque es un mando que responde al gobierno de turno, digamos. Pero ahí hay un problema que yo lo estaba conversando con el otro panel, entre la sensación que en Chile se da de que tú estás tomando en serio algo cuando subes penas. Y tú, que eres un nuevo abogado, flamante abogado, ¿lo entiendes? Y sin embargo, las probabilidades de pillar al infractor son mínimas si es que tú no subes las facultades también que tengan de poder llevar a esas personas ante la justicia. Entonces, una variable no necesariamente implica un avance si es que no está la otra, digamos. Y ahí hay casos que lo demuestran. Por ejemplo, la ley de control de alcoholes de personas que manejan. Si es que yo tengo una ley relativamente laxa, pero veo controles de carabineros todas las noches, o de la policía todas las noches, evidentemente tengo menos incentivo a tomar y manejar. Pero si hay una ley que es muy a rajatabla, tolerancia cero, pero si no hay controles de carabineros, bueno, efectivamente no va a cumplir su factor. Y yo creo que aquí es importante ver lo fáctico, porque de todos los casos de colusión se han dado a conocer por la figura de delación compensada, que básicamente alguien que confiesa y llega a acuerdo para no tener todas las cargas de la pena. Él evidentemente tiene que resarcir su daño económico, pero no tiene consecuencias penales. Si es que efectivamente es a todo evento que las personas van a pagar las penas en cualquier circunstancia, bueno, hay incentivo, esto es lo fáctico, no sé si es correcto o no, pero hay incentivo a que esas personas no ocupen esta figura de delación compensada. Es decir, va a existir menos elementos de la sociedad para conocer este tipo de colusiones o arreglos para que sean sancionadas las otras personas. Ahí, José Francisco, hay una serie de cosas
sistemas de otros países que son interesantes. Por ejemplo, en varios estados de Estados Unidos, y el sistema de delación compensada tiene condiciones. Exacto. Por ejemplo, tú tienes que entregar información relevante, pero el primero... ¿Solo el primero? Solo el primero tiene la delación compensada. El que llega segundo a tratar de decir eso, ya las cosas disminuyen notablemente. Y es reducción de pena, aquí también. De pena. Claro, exactamente, reducción de pena y tú tienes reducción. No el que organiza, pero tú sabes que yo me había comprado ese argumento cuando se planteó hace muchos años, y después dije, claro, es un argumento muy, muy vital, verdadero, práctico, pero creo que es el argumento que se utiliza para desincentivar la fiscalización, para no poner recursos en la fiscalización. Porque dice, mire, ¿sabe qué? Si es que les ponemos penas altas a estos señores cuando se coludan, y no va a haber delación compensada porque el primero va a llegar con suerte, qué sé yo, pero no es así. Yo creo que hay que fiscalizar. No, pero son dos cosas distintas, la pena y la fiscalización. Y por otro lado, yo creo que aquí, más importante que todo, ha funcionado como una sanción moral. Hoy día la sanción moral es muy fuerte. Es decir, yo te aseguro que más allá de la sanción penal y todos aquellos que se coludieron en el papel higiénico, familiarmente, socialmente, en la calle, en las redes sociales, hoy día se les recuerda cada 5 minutos su colusión. Por lo tanto, es como si hubiera muchos carabineros en la calle controlando lo que tú decías o haciendo el alcotés. Por lo tanto, creo que hay que ir avanzando, pero no decir, mire, sabe que la delación compensada, que en su momento se puso y penas altas va a desincentivar la delación compensada, etcétera. No, yo creo que hay que apuntar hoy día más fiscalización con penas efectivamente más duras, porque efectivamente la sanción social que tiene es muy fuerte, pero la penal todavía está alejada, que creo que en ese sentido la agenda va, pero si no hay control, fiscalización, pues de poco va a servir. Es que hay un matiz que es básicamente las dos líneas de la pena versus la fiscalización son cosas relativamente distintas. Es decir, no porque haya la figura de la delación compensada significa que no tiene que haber fiscalización, son cosas paralelas. Pero lo otro es que en los delitos económicos, como principalmente hay personas jurídicas involucradas, por ejemplo, las personas naturales que estén a cargo de esas personas jurídicas en algún momento u otro se pueden ir, y los que ocupen la figura de la delación compensada pueden ser personas naturales distintas que ocupen esta figura para autodenunciar su propia empresa, las prácticas de su empresa. No las prácticas personales, porque ese es el gran problema, porque las personas naturales van y vienen. El problema es que la estructura jurídica que se utilizó para cometer ese delito sigue permaneciendo ahí. Y es esa, la persona jurídica, la encargada, por ejemplo, de resarcir el daño económico. No, porque las personas pueden ser personales, pero los que están pagando las multas, CMPC, son los entes jurídicos. Sí. Y ese es el gran problema, que esa figura podría desincentivar a el resarcimiento económico, que es igual de importante que las personas que cometan delito paguen las consecuencias, que es básicamente resarcir el daño que causa. Pero en definitiva también tenemos que reconocer que, independiente que es verdad que la fiscalización es diferente a la sanción y es diferente a la prevención también, o a la educación en términos de cómo tú evitas que el sistema se coluda. Hay una sensación también social donde las colusiones pasaron sin pena ni gloria en Chile. No fue solamente una. Nosotros hacemos un largo listado de colusiones que todos lo recordamos, y yo creo que la gente en sus casas lo recuerda mucho más que uno incluso. ¿Por qué? Porque le toca en el día a día. Sí. O sea, desde que incluso aunque la colusión no haya afectado directamente al producto que tú compras, la sensación es que igual me embarraron, igual me cagaron. O sea, si la farmacia se coludió, aunque ese producto que se coludió no está dentro de la lista que yo compro, igual la sensación es que a mí me cagaron. Entonces, en la fe pública. Entonces, hay una necesidad de establecer una agenda, pero que esta agenda obviamente llegue a buen término y no se termine transformando en un fenómeno que nadie entiende qué es lo que es, donde se entienda, donde no haya letra chica, donde para una empresa sea tan fuerte coludirse que mejor cierre. O sea, yo creo que así debería ser. O sea, una farmacia, o una empresa, no sé, que vende carne, para no ponerlo en las cosas que han pasado. Nos quedamos sin farmacia, nos quedamos sin carnicería. Cierra, pues. Sectores que no tienen farmacia. Cierra, no puede ocupar el nombre nunca más. O sea, así debería ser de potente, porque no puede pasar que las personas, y es parte del estallido social, sientan que viven en un sistema que nos ha sucedido en todo orden de cosas, que nada funciona. Ese punto que tú estás diciendo, que yo lo encuentro fundamental, tiene que ver con cuánto el país valora el concepto de confianza pública.
Porque la convivencia se arma, se ata sobre la base de la confianza pública. Desde que tú aceptes parar en las luces rojas, suponiendo que puede pasar un gallo, o que tú pases tranquilo una luz verde, suponiendo que el tipo va a parar en la roja, hasta que tú puedas comprar acciones en la convicción de que nadie aprovechó una información privilegiada previa y obtuvo un beneficio irregular en eso. Y por lo tanto, los delitos contra la confianza pública, los de colusión, los de información privilegiada, los delitos que tienen que ver justamente con las estafas y los fraudes usando platas públicas, que son platas de todos los chilenos, tienen que tener una altísima penalidad, sin duda, y una penalidad altísima, como hay en montones de países con los que nos encanta comparar. Pero si es que miramos solo la penalidad y no miramos los esfuerzos que hay por detectarlos, te vas a encontrar con que los incentivos para poder delinquir van a estar siempre ahí, mucho más fácil. Y si es que además te pasa lo peor, que es el caso chileno hoy, donde no tienes las facultades para investigar, pero además las penas son muy bajas, o sea, pero entiéndeme, es el caldo de cultivo del delincuente. No solamente el delincuente, sino que profundizando un poco el tema de la importancia del sistema económico. No es porque uno viva pensando que el sistema económico tiene que ser perfecto, es que la libre competencia y un sistema de confianza no solamente afecta a un buen sistema económico y a un crecimiento adecuado, afecta al sistema social. Lo que hemos vivido ahora es las consecuencias de un mal sistema económico donde existe colusión, donde existe corrupción, donde no hay claridad, donde no hay transparencia. No solamente te afecta en el día a día, sino que terminas pensando que nada funciona. La palabra que más se repite cuando uno sale a mirar en la calle las pintadas es abuso. Sí. Es que mira, es que lo más importante de entender, nosotros tenemos hoy día una crisis respecto al concepto de economía, además. Fíjense el pequeño matiz que hicieron los griegos con la palabra economía. La palabra economía significa la norma del hogar. Sí. No significa el conocimiento del hogar. El conocimiento del hogar, la ciencia del hogar es la ecología. ¿Ya? La economía es la norma del hogar. O sea, la economía, la norma operativa. Es una ciencia normativa. No es una ciencia fáctica. Por tanto, se entiende que está el tema de la fe pública de por medio, solo que los griegos no lo tenían visto con la fe pública porque no existía economía de la ciudad, sino que solo existía economía de los hogares. Los hogares no eran como los nuestros, los hogares eran de 180 personas, eso era un hogar. Entonces, es una estructura completamente distinta. Pero es eso lo que está en juego. Entonces, el tema normativo es la clave. Entonces, hay el tema que plantea Fernando, yo creo que es muy importante, y agregaría otro. O sea, el tema que plantea Fernando, además, quisiera extenderlo, porque además uno de los asuntos que nosotros nos cuesta entender en Chile es que si hay una denegación grave de justicia hoy día en Chile, tiene que ver, probablemente la principal variable es la incapacidad de producción de pruebas. O sea, en Chile no se producen pruebas, y cuando se producen suelen ser falsas. Y no se producen pruebas en un porcentaje altísimo porque no hay nadie buscando las pruebas. Porque además nosotros mismos como ciudadanos nos encanta no tiene facultades para buscar pruebas. Y nos encanta decir que además está más tranquilo todo porque en días normales está la policía en la calle desplegada, están todos haciendo terreno, y la calle y el terreno, y la calle y el terreno, y resulta que la búsqueda de pruebas no se hace así. Entonces evidentemente tenemos, y el desprecio además de todo este modelo de sociedad al trabajo intelectual, que es el trabajo que hacen los que buscan pruebas. Yo he estado con gente del mundo de la policía, donde hablan con la persona que es la persona que entiende más, que ha estudiado una zona, y todos lo desprecian, no les importa y lo tratan súper mal, porque sencillamente solo es el que sabe, no el que hace. Entonces una es cosa... un poco la dicotomía que se hace entre la academia y la política, ¿no? Exacto. El que es político, el que está... Exacto, entonces ya basta de diagnósticos, dice. Claro. Entonces ya basta. ¿No? Y no tienen todavía ni uno. O sea, si tuvieran uno podrían decir basta, pero no tienen ni uno. Entonces, bueno, pero el último punto que quisiera plantear es que, ¿qué pasa además? Porque aquí hay un problema que es que en este momento estamos devastados en términos de la moral pública. ¿Qué pasa con aquellos delitos que ocurrieron antes que no tenemos cómo sancionar? Sí. ¿Ya? Y que requieren una reparación ritual, al menos, o incluso una reparación legal que cumpla un rol ritual. O sea, ¿qué pasa con todo eso? O sea, ¿cómo? Bueno, ahí tú tienes el caso típico de las violaciones de derechos humanos, donde eso se te da meridianamente bien. Exactamente. Tú tienes reparaciones posteriores a cosas... Exactamente.
Exactamente. Hay una cuestión importante, que es que yo estando de acuerdo con los principios que aquí hablamos, que hay que respetar la fe pública, que tiene que haber una competencia para que sea un libre mercado que favorezca a las personas, hay una cuestión fáctica que es importante, que es que es muy importante que se sepan estos casos, se conozcan y se sancionen. Y por eso es muy importante ver cuáles son los elementos que se van a utilizar. Por ejemplo, Verónica mencionaba que cierren esa empresa. Ahora, yo estoy de acuerdo con que paguen una deuda, o sea, una multa que sea más alta que el beneficio que tuvieron por la colusión. Pero, por ejemplo, en un caso que una empresa, el gerente general, se coludió, hace 5 años ya no sigue en la empresa se da cuenta, la nueva administración se da cuenta que hubo esa colusión y no hay ningún incentivo, si es que va a cerrar, a utilizar la figura de la relación compensada. Si dice, oye, pero si esto se sabe, yo voy a cerrar, puede que esos delitos estén prescritos. Pasó en el caso chileno. El caso del papel tissue, o de los papel higiénicos, para no ser anecdótico, lo que pasó fue que los delitos estaban a punto de prescribir. Y CMPC se autodenunció, a pesar, porque fue una administración anterior, se autodenunció, a pesar de que esos delitos en pocos tiempos más iba a prescribir. Y yo creo que ese incentivo y ese resarcimiento que hizo CMPC es mucho mejor a si decidimos, que cierre la papelera porque se coludió en algún momento. Lo que pasa es que la figura de cerrar no es literal. Lo que te quiero decir es que tiene que ser tanto el riesgo, y yo creo que para una empresa, un empresario, tiene que ser tanto el riesgo de coludirse como perder tu empresa. O sea, claro, en términos de la si no puedes pagar tu deuda, la fe. Claro, porque es la única manera de no hacerlo. Porque en un sistema como este, donde el sistema económico no es un sistema competitivo ni transparente, los incentivos para coludirte son muy grandes. Y funciona, si nos hemos dado cuenta que funciona, a las grandes empresas les ha funcionado. Entonces, ¿cómo tú lo evitas? Yo estoy de acuerdo que no solamente que no solamente la sanción, sino también la fiscalización, pero tampoco es posible que tú tengas un fiscalizador por cada una de las grandes empresas que tenemos. O sea, eso en el sistema medioambiental no ha funcionado para nada. Tenemos no más de 100 fiscalizadores de Arica Punta Arenas y la superintendencia no da abasto a los grandes sistemas de abuso respecto al abuso del uso del medio ambiente. Pero mira, Impuestos Internos sortea cada año algunos contribuyentes, los da vuelta, les hace llevar papeles, son todos los impuestos internos hacen eso. Exacto, por eso es lo que escogen a quién verificar. Y de repente algunos países eligen a ciertas figuras públicas, qué sé yo, a un Maradona, entonces lo dan vuelta y dicen, si a Maradona lo agarran, a Messi. Crean unidades especiales para grandes contribuyentes. Lo mismo puede hacer en la fiscalización de esto, es decir, tú agarrar sectores económicos y darlos vueltas. El problema es que aquí misteriosamente el sorteo no ha favorecido nunca a los que están en grandes contribuyentes. Y con un conocimiento que normalmente esa es una fórmula extraordinariamente yo te diría eficaz en determinadas cosas. Le puede tocar. Yo me acuerdo cuando escogieron en Alemania al papá de Steffi Graf. Steffi Graf era en ese momento la tenista número 1 del mundo, y el papá trabajaba, le administraba los recursos que ganaba, y cae el papá de Steffi Graf, que es un mensaje súper potente, porque el mensaje básicamente es, mira, esto podrá ser sorteo, pero si es que cae una persona, la más popular deportista en ese momento de Alemania, ¿qué crees tú que esperas para ti? Digamos, que no eres tan popular. Eso se hace en montones de partes, pero además de eso, hay ciertos tipos de delitos contra la confianza pública que son particularmente, se exige que particularmente sean perseguidos en serio. El mayor de todo eso es la evasión tributaria. Porque ahí tú estás provocando objetivamente un daño, no solamente a la confianza pública, estás provocando un daño al país, al erario fiscal. Todo ministro de Hacienda debiera ser una persona que debiera tener una propensión muy alta a sancionar a quienes durante su mandato disminuyen la recolección de impuestos por vías ilegales. Y sin embargo, nosotros tenemos una de las más laxas legislaciones penales respecto de eso. Poquísimo. Recién estamos subiendo a poquitito determinadas cosas. Tenemos una cantidad enorme de elusiones legales que pueden, sabiéndose de que estás haciendo el movimiento porque no quieres pagar impuestos, es perfectamente legal, sacas la plata a un paraíso fiscal, lo metes adentro como préstamo para una empresa y no pagas, en fin.
Por suerte el presidente no hace esas cosas. Por suerte el presidente no hace esas cosas. No, ahí efectivamente el problema es la ausencia de pena y cómo se fija el procedimiento, porque en los delitos tributarios, como la legitimación activa, es decir, quien se puede querellar solamente el Servicio de Impuesto Interno, al servicio le interesa solamente recaudar. Entonces, si llega a un acuerdo con quien evadió, dice, ya, págame lo que evadiste y no te sigo penalmente. Pero y ese no, es el problema. Pero no solamente a José Francisco le interesa solamente recaudar. Porque si es que le interesara recaudar y se diera cuenta el servicio de que la multa asociada a lo que acaba de hacer es inferior a lo que evadió, pediría que se aumenten las penas. Pero además de eso, es nombrado ritualmente el director de impuestos internos por el gobierno de turno. Y si ese gobierno de turno tiene relación con la persona que infracciona, los incentivos una vez más están para que no pase nada. No, pero además si la función del servicio solamente es recaudar, no perseguir delitos. Y como ellos son los únicos que pueden perseguir o accionar o querellarse por estos delitos, a ellos les interesa recaudar. Imaginémonos en el escenario que ellos van a recaudar más de lo que la persona evadió. Con eso el servicio le basta, si están colapsados. Lo que tiene que pasar es que está equivocado, José Francisco, no es verdad. Hay un departamento especial en Servicio de Impuestos Internos de delitos tributarios que pone una cantidad enorme de gente presa por no dar boletas, por alteración de la estructura tributaria de pymes y de empresas de mediano precio, pero que no abarca para nada los delitos que justamente atentan contra la mayor recaudación. Sí, y además que hay una cosa que es bien importante. Efectivamente, lo que tú manifiestas en todo caso ha sido transformado en doctrina por los directores de impuestos internos de las últimas décadas, y lo han dicho públicamente, y lo han dicho en el Congreso, lo han dicho en todas partes, pero es falso, porque además todo funcionario público tiene la obligación en el ejercicio de su función, al estar visualizando la existencia de un delito, tiene la obligación de denunciarlo. Habría que pensar por qué el Servicio de Impuestos tendría el derecho a omitir esa información cuando no es resorte de ello otorgar impunidad o considerar que el caso no lo merita. En ese caso sí, al llegar a acuerdo, sí habría una de la acción. Está habilitado, para llegar a acuerdo. Exacto, para llegar a acuerdo, recuperar el dinero y cobrar, que finalmente lo que provocó el delito. Claro. Por lo tanto, estaría borrando el delito, como que si no existiera el cuerpo. Claro, pero efectivamente, cuando tú estás en presencia, aquí está lleno de empresas que no han llegado a ningún acuerdo y que efectivamente no se ha hecho la denuncia correspondiente. O sea, ese es el gran tema de lo que pasó con el financiamiento de la política, ¿ya? Porque no hubo, o cuando hay, o también el Servicio de Impuestos Internos tiene que estar en condiciones de ser sometido a un escrutinio para la magnitud del acuerdo, porque cuando el acuerdo es expropiatorio del Estado, tampoco no está cumpliendo su función. Ahora, yo quiero decir una cosa que es súper sencilla. Creo que aquí la suma de lo que hemos hablado y de lo que hemos hablado en otros programas hace que uno diga, mira, en realidad la inercia en favor del caos ya se podría controlar con 3 o 4 variables. Una, decíamos hoy día, la acusación constitucional contra Chadwick. Aprobada, listo, ¿cuánto será? Un 15, un 20% del problema ya se reduce. 2, algo sobre el pasado de los delitos económicos que hemos vivido. Por ejemplo, que está en juicio ya Julio Ponce. Si Julio Ponce va preso, es una señal potente en Chile. Es más que el papá de Steffi Graf, digamos. Sin duda. Sin duda. Tiene más hijos políticos al menos. 3 tiene más hijos políticos además. Pero casi sería un preso político, porque hasta ahora todavía no se puede llegar a él. Hasta ahora no se puede llegar a él. Hasta ahora se puede llegar a él. Sería un preso político. Pero hay países que han tomado la determinación de llegar como sea al que tienen que llegar. Así cayó Al Capone, para poner un ejemplo. Y en tercer lugar, las medidas sociales. Si se ponen 3 medidas sociales sobre la mesa, cada una de 4.000, 5.000 millones de dólares. Bajaste, antes estabas pidiendo 8.000 millones de dólares. Sí, te está yo creo de verdad que nuevas medidas sociales relevantes van a tener que ser de 20.000 millones de dólares, pero estoy diciendo simplemente que si tú quieres morigerar realmente el asunto, 3 o 4 cosas de estas simplifican el escenario en gran medida. Ahora, lo hace que la esperanza de que pasen 3 de estas 3 desgraciadamente es muy baja. La última, de hecho, que pareciera la más fácil, es a la vez la más difícil. Entonces, porque el presidente
ha sido bien claro a mi juicio, a pesar de que no dice nada, pero me parece que lo dice. Hoy Briones, al río. Hoy Briones, bueno, junto con ya descartar completamente la posibilidad de pagar el CAE, por ejemplo, que era una de las medidas, planteó algo que era muy interesante, que es ponerse de acuerdo en aumentos de acuerdo al crecimiento del país. Y que cada vez que el país llega a un 3% de crecimiento, chorreaba más la economía. Ya, pero ese es una versión superior de los chantajes anteriores. Por eso, pero es que estamos te fijas cómo hemos vuelto, porque el debate se ha posicionado nuevamente en el tema del crecimiento. En el crecimiento y cómo pagamos la agenda social a largo plazo. Se llamaría crecimiento con equidad, ¿no? Claro, parecido. Entonces, ojo que en este reacomodo de agua, parece que con esta presión que pareciera haber bajado, pero que no ha bajado socialmente, o que quieren hacer creer que bajó, se está volviendo a los argumentos del pasado, a los mismos argumentos que durante 30 años imposibilitaron lo que tú estabas planteando, el cañonazo social. 47 años. Del golpe 47. No dejemos la dictadura fuera. Los otros 17. Hablemos de la democracia. No tenemos que ir. Porque no había forma de desgraciadamente agradecemos a José Francisco Lagos, Alberto Mayol, Verónica Pinilla y Francisco Martorell. Muchas gracias. Tengan buen día. Volvemos con combinación clave. La clave me escucha.